¿Alguna vez han entrado a una tienda que anuncia una liquidación total por cierre? Los estantes están medio vacíos, el aire se siente pesado y hay una sensación de urgencia mezclada con tristeza. Los dueños están rematando lo que antes era valioso solo para pagar las deudas del día. Ahora, quiero que cierren los ojos e imaginen esa misma escena, pero a escala continental. No estamos hablando de una tienda minorista en una esquina de barrio. Estamos hablando de la nación que ha definido el último siglo. Estados Unidos está siendo liquidado, y lo más aterrador no es que esté sucediendo, sino que los mecanismos que lo están destruyendo son los mismos que una vez lo hicieron invencible. ¿Cómo es posible que el imperio más poderoso de la historia humana esté deshaciéndose ante nuestros ojos y nadie pueda apretar el botón de pausa? Hoy no vamos a quedarnos en la superficie de los titulares escandalosos. Hoy vamos a realizar una autopsia en tiempo real. Vamos a desglosar este proceso de liquidación a través de 3 pilares fundamentales. Primero, el suicidio del dólar mediante su transformación en un arma de guerra. Segundo, la desindustrialización que ha dejado al país con una economía de espejismos. Y tercero, la fractura social interna. Al final de este análisis, entenderán que no estamos ante una crisis pasajera, sino ante un cambio de guardia histórico que afectará la forma en que ustedes ahorran, consumen y ven el futuro. ¿Están listos? Para comprender el presente, debemos entender el concepto de mi privilegio exorbitante. ¿Saben qué significa esto? Es un término acuñado en los años 60 para describir cómo Estados Unidos podía imprimir papel verde. Y el resto del mundo, por obligación o necesidad, le entregaba a cambio petróleo, tecnología y mano de obra real. Imaginen que tienen una impresora mágica en su sótano y sus vecinos aceptan sus vales por comida. Ustedes vivirían como reyes sin trabajar un solo día, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si un día sus vecinos se dan cuenta de que ustedes están imprimiendo tantos vales que ya no tienen valor real? Desde 1944, el mundo aceptó el dólar como el ancla de la estabilidad. En 1971, cuando Nixon eliminó el respaldo en oro, el sistema pasó a basarse únicamente en la confianza. Pero la confianza es un cristal muy fino. En el año 2022 ocurrió lo impensable. Washington decidió congelar más de $300,000 millones de las reservas rusas. Fue el momento en que el mundo se dio cuenta de que sus ahorros no eran propiedad suya. Si no te portas bien, apagamos tu dinero. Adivinen qué sucede luego de que alguien te muestra que puede vaciar tu billetera con un clic. Empiezas a buscar otra billetera de inmediato. Esta es la primera fase, la pérdida de confianza. Los bancos centrales de todo el planeta están comprando oro a niveles que no veíamos en 50 años. No lo hacen por nostalgia, lo hacen por supervivencia. Si el dólar deja de ser neutral, deja de ser moneda de reserva. ¿Por qué es esto importante para ustedes? Porque el gobierno tiene que imprimir aún más dinero, lo que genera una inflación que devora sus salarios. Esa es la liquidación de su poder adquisitivo en tiempo real. Ahora, pasemos a un experimento mental para explicar el segundo pilar. Piensen en un culturista profesional. Durante años ha entrenado sus músculos, ha construido una estructura física imponente. Pero un día decide que entrenar es muy difícil y que es mejor simplemente tomarse fotos y vender suplementos. Sus músculos empiezan a atrofiarse, pero él sigue usando ropa ajustada y retocando sus fotos. Por fuera parece el mismo, pero si tiene que levantar una caja pesada, su espalda se rompe. Estados Unidos es ese culturista. Durante décadas fue el corazón industrial del mundo. Fabricaba todo, desde acero hasta aviones. Pero en los años 80 y 90 decidió que fabricar cosas era sucio y poco rentable. Decidió que era mejor ser una economía de servicios y finanzas. Exportaron sus fábricas buscando mano de obra barata. Pero adivinen qué sucede cuando te quedas sin fábricas. Te quedas sin la capacidad de reaccionar. Durante la pandemia, la nación más poderosa no podía fabricar sus propias mascarillas ni sus antibióticos básicos. La infraestructura física había sido liquidada en favor de las ganancias trimestrales. Esta desindustrialización ha creado ciudades fantasma en el corazón del país. Lugares vibrantes ahora son centros de desesperación.
Una nación que no produce no tiene soberanía. Si dependes de tu rival geopolítico para que te venda los microchips de tus misiles o los ingredientes de tus medicinas, ya no eres una superpotencia, eres un cliente cautivo. ¿Por qué nadie puede detener esto? Imaginen un transatlántico gigante moviéndose a toda velocidad hacia un iceberg. Para girar el barco, necesitas que toda la tripulación trabaje unida y que el motor responda. Pero en este barco, la tripulación se está peleando a muerte en la cubierta. Unos dicen que hay que girar a la izquierda, otros a la derecha. Mientras tanto, el motor está oxidado porque nadie le ha dado mantenimiento. Estados Unidos sufre de una parálisis sistémica. Su sistema político está diseñado para el bloqueo constante, no para las reformas radicales. ¿Entienden por qué la deuda es el punto de no retorno? El país debe más de 34 billones. Para que visualicen este número, si contaran $1 por segundo, tardarían más de 1 millón de años en pagar la deuda. No hay forma matemática de pagarla. La única salida es la inflación o el impago. Ambos son liquidación. Hablemos de la sociología de la decadencia. Los que están arriba saben que el sistema está roto. ¿Se han fijado en cómo los multimillonarios están construyendo búnkeres o comprando tierras masivamente? Saben que es un castillo de naipes. Están liquidando su papel moneda para comprar cosas que tengan valor cuando el humo se disipe. ¿Por qué esto les afecta? Porque ustedes son los últimos de la cadena. Ustedes reciben los precios ajustados y el empleo industrial perdido. La liquidación no es un evento de un martes a las 3. Es un goteo constante. Es el cierre de una fábrica. El aumento de la leche. Y cuando una sociedad siente que el futuro es peor que el pasado, se rompe el pegamento social. Hoy, por primera vez en 80 años, hay una alternativa real. Los BRICS representan ya más PIB que el G7 y controlan la mayor parte de los recursos. No intentan destruir a EUU militarmente, solo construyen una salida. Estamos ante el fin de la era de la abstracción. El poder real es la capacidad de producir comida, energía y tecnología tangible. Bienvenidos a la era de la realidad. El futuro pertenece a quienes tengan claridad mental. Sin embargo, hay un factor técnico, un mecanismo de relojería financiera que está a punto de activarse y que hará que todo lo que hemos visto hasta ahora parezca un juego de niños. Ese mecanismo es la trampa del interés compuesto sobre una deuda que ya no tiene capacidad física de ser pagada. ¿Saben lo que sucede cuando una nación gasta más en pagar intereses que en su defensa o educación? Imaginen a una persona que vive de sus tarjetas de crédito. Llega un día en que tiene que pedir una tarjeta nueva solo para pagar los intereses de las anteriores. EEPAU ha entrado oficialmente en esa fase. Es la fase de la dominancia fiscal, donde el Banco Central ya no trabaja para controlar la inflación, sino para evitar que el gobierno caiga en bancarrota técnica. Y esto es la definición más pura de una liquidación. Para detener la espiral de deuda, el gobierno tendría que recortar el gasto de forma drástica, lo que provocaría una depresión económica inmediata y disturbios sociales masivos, o subir impuestos a niveles confiscatorios. La única salida es la represión financiera. Mantener las tasas de interés por debajo de la inflación para que la deuda se evapore silenciosamente, pero lo que se está evaporando es el valor de sus ahorros. Es una transferencia de riqueza masiva desde los ahorradores hacia el Estado deudor. ¿Adivinen quiénes son los perdedores? Exactamente, ustedes, los ciudadanos que confiaron en la estabilidad del sistema. Hablemos ahora de la Guerra Fría financiera. El dólar no es solo una moneda, es un sistema operativo. Y como cualquier sistema operativo, tiene puertas traseras que Washington puede bloquear. Pero los BRICS están terminando de construir un sistema alternativo llamado mBridge, digital y descentralizado, que no tiene peajes y donde el dueño de la primera autopista no tiene autoridad. ¿Por qué es esto el golpe final? Si el 40% del mundo decide mudarse a la nueva carretera, el valor del peaje cae. Y cuando el peaje cae, EUU pierde la capacidad de financiar su déficit infinito. Es liquidación por obsolescencia.
El mundo está actualizando su software financiero y el dólar se ha quedado como un programa antiguo que consume demasiada memoria y es demasiado inseguro para los usuarios globales. Es una migración masiva. Cuando las reglas de la economía dejan de tener sentido, la sociedad se desmorona desde dentro. ¿Para qué ahorrar si el dinero pierde su valor? Esta desmoralización es la que alimenta el nihilismo. La liquidación económica siempre precede a la liquidación cultural. Una nación que no puede ofrecer un futuro de prosperidad pierde el derecho a su lealtad. Y esa pérdida de lealtad es el ácido que disuelve las instituciones. Piensen en la ventana rota. Si una ventana se rompe y nadie la arregla, pronto todas estarán rotas. La deuda impagable es la ventana rota de la economía global que hemos ignorado por demasiado tiempo. Los inversores internacionales miran el edificio y ven que el techo se cae y los cimientos están carcomidos por la inflación. Empiezan a sacar sus muebles antes de que el edificio colapse hacia Asia y el oro. El país que emite la moneda de reserva debe incurrir en déficits para dar liquidez al mundo, pero esos déficits socavan la confianza. EEPU ha caído en su propia trampa. El imperio muere de éxito. Están viviendo en una economía de asset-based canibalización de activos. Se dejan de arreglar puentes y se deteriora la salud para mantener el consumo. Se venden las joyas de la abuela para pagar la cuenta de la luz. Esta falta de inversión genera estancamiento. El sistema está consumiendo su propia infraestructura para sobrevivir un día más. Adivinen qué sucede cuando se acaba lo que se puede vender, llega el ajuste final. Hablemos de energía. El acuerdo del petrodólar con Arabia Saudita fue el pegamento desde 1974, pero se ha secado. Arabia Saudita ya acepta yuanes y ha entrado oficialmente en los BRICS. Si el petróleo no requiere dólares, miles de millones regresarán a EU como una marea de liquidez, provocando una hiperinflación que hará palidecer a las crisis anteriores. Es la ruina interna del ciudadano. Filosóficamente, estamos ante el fin de la era de la abstracción. Pensamos que el dinero era solo un número, pero el mundo real reclama su lugar. Comida, energía y tecnología tangible. El papel se quema. La liquidación de EEPU es la derrota de la abstracción frente a la realidad física. ¿Están ustedes posicionados en el lado de la realidad o siguen aferrados a las abstracciones del siglo pasado? El tiempo se agota. El sistema ha alcanzado la ágecha fatiga de materiales. Cuando una estructura tiene estrés excesivo por mucho tiempo, desarrolla microfracturas invisibles hasta que, de repente, todo colapsa. El sistema tiene microfracturas en todas partes. Intentar arreglar una fractura solo traslada el estrés. Es un juego de suma cero donde cada intervención acelera la degradación. Estamos viendo el desenlace de un proceso que alcanzó su masa crítica. El gigante está cayendo. Miren la historia. La decadencia británica después de la Primera Guerra Mundial es un espejo. Intentaron mantener la libra y el imperio, pero perdieron ambos ante la realidad de su deuda y pérdida de competitividad. EUU. Sigue el mismo guión a mayor escala. La diferencia es que hoy la velocidad de la información hace que el proceso sea mucho más rápido, gracias a la digitalización del pánico financiero. ¿Están listos? La liquidación es el proceso natural de limpieza. Como un bosque que necesita un incendio para regenerarse, la economía necesita la liquidación de los excesos del dólar para construir sobre bases sólidas. Es doloroso, pero inevitable. Estamos en el umbral de una multipolaridad real. Un mundo más difícil, pero más honesto, donde el valor volverá a estar vinculado al trabajo y a la producción, no a la especulación y a la deuda. Ninguna nación imprimirá el destino de las demás. La soberanía personal es su mejor defensa. Su capacidad de generar valor real, su red de contactos y su conocimiento son sus únicos activos seguros. No confíen en las promesas de un sistema que vende sus cimientos. La independencia es estrategia. Entender la liquidación es el primer paso para trascenderla. No se queden con el miedo, quédense con la estrategia. El mundo está cambiando de manos. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta pronto.